En esta ocasión recibimos al doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, a quien presento brevemente. Nació en Orizaba, Veracruz, es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con especialidad en Historia y Antropología de las Religiones. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, ALER, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En Ciencia Política y Administración Pública, tomó cursos de actualización en el Instituto de Desarrollo Social del Gobierno Federal de México, Secretaría de Gobernación, en la Universidad de la Sierra del Sur, en el Colegio de Tlaxcala AC y en la Universidad Veracruzana, especializándose en derechos ciudadanos, rendición de cuentas y procesos electorales, elaboración de diagnósticos y planeación de proyectos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como en la conformación de centros de mediación comunitaria. Además, obtuvo el diplomado en Estudios Políticos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También cuenta con el diplomado en Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas para la Prevención y el diplomado en Crecimiento Urbano, Retos y Soluciones, cómo lograr el uso sostenible del suelo urbano, impartidos por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno de México, a través de la CEGOV, el Banco Mundial y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En áreas de género y sexualidad se ha especializado y estudiado en la UNAM, en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Colegio de México, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social y en el Instituto Nacional de las Mujeres, con temas sobre masculinidades, inclusión y no discriminación hacia las poblaciones LGTBI, debates contemporáneos en los estudios de género, sexualidades, teoría queer y en el estudio sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Ha impartido cursos de especialización dirigidos a personal académico, servicio público, asociaciones civiles, religiosas y políticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Críticas de Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, en la Universidad Marista de Guadalajara, si no me equivoco. Sí. En escuelas normales, en el sistema DIF, en la Universidad de Guadalajara y en las iglesias bautista y presbiteriana. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo titular en la Universidad de Guadalajara, adscrito a nuestro Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras de este Centro Universitario de los Lagos, donde coordina el Seminario de Género e Historia de las Mujeres, y el día de hoy nos imparte la conferencia El conocimiento histórico antropológico en el ejercicio de la administración pública, alternativas ocupacionales en la relación ciencias sociales y gobierno. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharte, Cristian. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que me invitan una vez más, después de 2 años de haber estado en esta tierra y en este espacio. Tengo la oportunidad de compartir algunas experiencias de las cuales pues algunas de ellas ya me comienzan a escuchar mis 2 estudiantes aquí presentes. Espero no marearlos con lo que a veces abordamos en clases, ¿no? Y vamos a comenzar con la reflexión que teníamos en la mañana en la entrevista de radio que nos hicieron, ¿no? Cuando a uno le preguntan ¿a qué te dedicas? Y tenemos la osadía de decirlo de frente con la familia, las amistades o incluso en un intento de relación de pareja, ¿no? Y planteamos que estamos estudiando historia o antropología, por apenas mencionar 2 actividades, ¿no? O intentos profesionales, ¿no? La gente, algunos se atreven a decírtelo, ¿no? Otros se lo callan, pero regularmente hay una especie de inquietud de plantearte cosas como de eso te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué te dio por estudiar ese tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que cada uno de los colegas, incluyendo el que aquí tienen enfrente, se genera un mito y algunas leyendas de por qué estudiamos esto, ¿no? Y vamos haciendo cada vez más compleja la explicación y ese mito, ¿no? Para decirle a la humanidad por qué escogimos algo que definitivamente
está condenado a tener pocos espacios en los escenarios laborales, al menos para competir, ¿no? Para quienes hemos tenido el accidente de entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pues nos mandan boletines de vez en cuando, ya últimamente no, creo. Uno tiene que meterse a un sistema para checar cuáles son los empleos que existen para ejercer la labor histórica o, por ejemplo, antropológica, ¿no? En el ámbito de investigación, y resulta que van a salir de 1 a 2 plazas al año, extremadamente competidas, ¿no? Y uno se pregunta qué pasa con estas posibilidades de trabajo, ¿no? Lo que yo aquí pretendo exponer no es un planteamiento especializado sobre o un recorrido teórico sobre lo que debemos de hacer de ahora en adelante o algo por el estilo, quienes estamos estudiando o hemos estudiado historia o antropología, que también podría ser aplicable a gente que estudia literatura, sociología u otro tipo de ciencia social, ¿no? En realidad es un intento de plantear un poco mi experiencia y mi recorrido en actividades en el ámbito del gusto y la sobrevivencia de lo que se puede hacer humanamente en este país, ¿no? Y yo me enamoro tempranamente del tema que tiene que ver con historia y antropología de las religiones. Esto sucede en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y entonces quiero comenzar a ejercer este tipo de saberes en algunas áreas, sobre todo de investigación, pero comienzo a darme cuenta que como una persona especialista en estos temas, la gente no te quiere contratar, es más, no le interesa que tú te puedas hiperespecializar, por ejemplo, para mi caso, en estudios de neopentecostales en la zona centro de Veracruz, ¿no? Pero lo que sí comienzo a checar es que al menos el estado de Veracruz tenía y sigue conservando una subsecretaría de asuntos religiosos. Y esa es la primera ocasión que me comienza a dar cierto interés de que los gobiernos se interesan por el tema religioso, pero lo que yo me comencé a cuestionar en términos profesionales es qué tanto nosotros nos estamos interesando en vincularnos con la cosa política, ¿no? Y qué tantos insumos tenemos desde el proceso formativo, ¿no? Formal, digamos, qué tanto estamos aprendiendo desde las aulas, ¿no? Para vincularnos a ese monstruo amorfo denominado gobierno, ¿no? O, si me permiten la cuestión teórica, Estado, ¿no? Que tiene también significados diferentes, ¿no? Me gustaría llamar la atención entonces para quienes tal vez estén en un inicio de reflexionar estos temas, ¿no? ¿Cómo quisiera yo entender el conocimiento histórico y lo antropológico? Que de manera regular habrá más de una persona que diga es lo mismo, ¿no? Se dedican a investigar cosas viejas, ¿no? O incluso habrá más de una persona que es como Indiana Jones, ¿no? Tú agarras un látigo y entonces te dedicas a rescatar piedras viejas o tesoros perdidos, ¿no? Bueno, eso lo hacen los arqueólogos y no voy a explicar hoy sobre eso, ¿no? Mientras no existen definiciones exactas y además van cambiando, yo creo que gracias a Dios, y gracias a la humanidad y gracias a mucha gente, ¿no? Podríamos comenzar a entender a la historia como el estudio de los procesos y acciones humanas a través del tiempo y el espacio. Una de las preocupaciones epistemológicas que tenemos es efectivamente estudiar a la humanidad, ¿no? En 2 vectores importantes, si me permiten el planteamiento físico-teórico, ¿no? Y es este aspecto de preguntarnos 2 aspectos: ¿dónde sucedió y cuándo sucedió? ¿Sí? Y para el ámbito del conocimiento antropológico, bueno, pues intentamos estudiar a la humanidad a partir del factor cultural,
que es una producción, digamos, exclusiva, ¿no? Si me permiten también la referencia, de lo humano. Entonces, yo le intento decir a mi abuela a veces, ¿no? Cuando ella me pregunta, y sobre todo sigue teniendo la expectativa en la actualidad, ¿no?, de que yo lleve una bata blanca a la casa porque soy doctor, ¿no? Entonces me dice, mijo, ¿y cuándo te vas a vestir de blanco, ¿no? Estoy tentado cada vez que voy a visitarla a robarme una bata blanca o algo así para darle el gusto pues a la señora e igual me tomo una foto con ella y la ponen en la sala de la casa, no sé, ¿no? Entonces a veces le digo a mi abuela, Micaela, bueno, mira abuela, nosotros nos encargamos de analizar y explicar las formas en que se experimentan los cambios y persistencias de las costumbres que vive la humanidad, las ideas, las mentalidades, la sexualidad, la economía, la política, entre otras cuestiones. Bueno, mi abuela queda casi igual que la pregunta inicial, pero ya no, al menos ya no me pregunta más cosas, ¿no? Y eso me causa cierta paz. Pero ¿para qué podría servir este tipo de cuestiones, no? Bueno, quien estudia esto podría darle insumos a personas que ignoran algunos temas, ¿no?, para tomar decisiones informadas de diversa índole. Miren, yo estuve viviendo hace poco en un estado de la República que no diré su nombre, pero que el secretario de gobierno juraba y perjuraba que el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual es un problema histórico-cultural y por eso no habría que moverle más. Y si ustedes quieren escribir o investigar algo, ¿por qué no hacen algo sobre el carnaval, que es más bonito? Bueno, si los gobiernos comienzan a reconocer que muchos de sus problemas sociales son histórico-culturales, ¿por qué no nos contratan? ¿Por qué no nos convocan a comenzar a resolverlos? Bueno, la respuesta es diversa, ¿no? Y hay un montón de circunstancias y problemáticas sobre este asunto, pero yo quisiera comenzar a abordar algunos puntos que tal vez valdrían la pena, ¿no? Otro contexto que vale la pena también checar en este asunto de por qué es viable que nosotros comencemos a picar piedra en las estructuras de la administración pública es porque desde tiempos de Vicente Fox a la fecha la administración pública está convencida y sobre todo los tomadores de decisión de que deben de hacer algo que durante muchos años no hicieron y es profesionalizarse, ¿sí? ¿Tenemos noción de qué es eso? ¿Qué sería profesionalizarnos? ¿Alguien quisiera comentar esa situación? Digo, de repente los vemos tomando decisiones, ¿no? Los hemos visto durante muchos años tomando decisiones diversas, desde aspectos arquitectónicos, obras que acaban inundándose, ¿qué otras cuestiones más? Obras o intentos de imposición en espacios donde al rato se te convierte o se te levanta la gente, en escenarios donde hay vida comunitaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay levantamientos, se cierran las carreteras y un sinfín de circunstancias, ¿no? Cosas que les acaban costando la vida a otras personas e incluso también su mismo puesto de gobierno, ¿sí? José Castelazo asevera que la modernización de la administración pública mexicana debe incorporar, más allá de las recomendaciones de los expertos, nuevas formas y modalidades de participación social, ciudadanos, ONGs, universidades, colegios de profesionistas, entre otros. Entre esos otros nosotros podemos entrar, ¿no? En la articulación de políticas públicas y la provisión de servicios con el fin de lograr construir una corresponsabilidad real entre gobierno y sociedad. Este tipo de cambios requieren largos periodos de maduración incrustados en procesos
de gran envergadura, pues el Estado contemporáneo además no se desenvuelve solamente hacia el interior de sus propios límites, sino también en el marco de la globalización, ¿sí? No más que eso se oye bien chido y teóricamente algunos podríamos entenderlo, ¿no? La realidad es otra, porque en la mayor parte de los casos la administración pública no es un proceso que se plantea mediante la convocatoria abierta para que toda la ciudadanía pueda participar y formar parte de eso, ¿no? Sino que es un proceso de designación política, ¿sí? ¿Qué es esto? Mi comadre me ayudó en la campaña, ella parece que medio le sabe a esto de las mujeres y ahí le va la instancia de atención contra la violencia y la erradicación de un sinfín de conflictos de los cuales se requiere un especialista, ¿no? Mi compa que pues le hace al golf y de vez en cuando también le gusta el béisbol, ¿no? Nomás que es bien borrachales, pues yo creo que sería buen secretario de deporte, ¿no? Y así se va formando entonces las estructuras de gobierno en todas partes del mundo, señoras y señores. Este no es un conflicto exclusivo de México, no más que no es lo mismo egresar de ciertas universidades con ciertas calidades pues de Europa del Norte, ¿no?, a diferencia de muchos espacios que tenemos en nuestro querido país, ¿no?, en los cuales, por cierto, no se exige que se tenga un perfil ideal para asumir algunos puestos, ¿no? Bien, uno de los primeros actos de corrupción que la gente asume en nuestro país tiene que ver con asumir un puesto para el cual tú no estás capacitado, ¿sí? Y lo que es peor, pensamos en nuestro país que, bueno, un puesto de gobierno viene a suplir los títulos de nobleza que antes teníamos, ¿no? Entonces pensamos que el puesto lo aguanta todo y por tal motivo no necesitas de capacitarte para ese proceso. Entonces lo que han hecho muchos gobiernos federales desde Vicente Fox a la fecha, como ya se los acabo de mencionar, es forzar a la gente que forma parte de la estructura de gobierno a que tome cursos, ¿sí? A eso le llaman capacitarse. Llega alguien, se avienta un curso de 3 horas, te da tu constancia y entonces tú ya sabes artes marciales, eres mentalista y además sabes romper barricadas, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Porque nos están ganando el mandado muchas profesiones que no tienen que ver con las actividades que nosotros también podemos realizar en el área, por ejemplo, de historia o de antropología, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué se avientan los demás? Porque tienen formación para eso. Gente que ha estudiado administración de empresas, gente que tiene incluso formación en ciencia política, a mí me ha tocado ver hasta zootecnistas, vaya, ¿no?, que se meten a organizar espacios importantes, trascendentes, pero que están ignorando otros puntos que nosotros podríamos abordar, ¿no? Entonces, bueno, para retomar esta cuestión de lo que podría ser la administración pública y la importancia que tiene en una sociedad, es que precisamente se ha convertido en el puente de comunicación entre la figura política y la ciudadanía, es el brazo ejecutor y la expresión concreta de los gobiernos. Es lo que observamos primero, lo que vamos a ver. Creo que hoy lo decía una estudiante en el ejercicio de elección que hubo de algunas representantes estudiantiles ahí en la universidad, ¿no? Y decía, ojalá y por lo menos en este proceso, y algo que me ha agradado es que no haya burocracia, ¿no? La gente que es formada en el ámbito de humanidades y que no siempre tiene que ver en ciencias sociales, sí he podido notar, ¿no?, cómo cambia la manera en que sirve a la ciudadanía.
y el proceso de sensibilidad que puede tener cuando busca impactar o atender a alguien que tiene enfrente, ¿no? Por lo menos en el trabajo antropológico trabajamos en aspectos de tratar de ponerlos en los pies, en los zapatos, perdón, de las otras personas, ¿no? En los pies todavía va a ser más difícil. Bien, habrá que tomar en cuenta entonces que estamos experimentando una crisis del sistema económico imperante, ¿no? Antes era más fácil subsistir de casi cualquier cosa, saber leer y escribir te garantizaba un espacio en la sociedad e incluso por lo menos, y lo voy a poner muy entre comillas, pues ya te convertías en profe, ¿no? Lancasterianamente, ¿no? Te ponías a educar a alguien más porque sabías leer y escribir y entonces la podías armar, ¿no? Y ya te convertías en preceptor, ¿no? La crisis del sistema económico ha impactado los sistemas educativos. La gente ahora quiere estudiar entonces licenciaturas en año y medio, ¿no? Y bueno, además convertirse en un emprendedor que con 3 exámenes pueda obtener un título de vayan a saber qué cosa, ¿no? También nos comenzamos a dar cuenta en el ámbito docente que los tiempos se acortan, la noción basada en la vigencia de la cultura material se aminora. Eso también luego lo hemos platicado en clase, ¿no? Y este tipo de cosas que algunas personas luego traemos y que nos volvemos tan codependientes, ¿no? A espacios de 3 meses, 6 meses, pues ya pasan de moda, ¿no? Entonces nos comenzamos a dar cuenta que muchos de los aspectos que enseñábamos como una realidad palpable y necesaria desde las aulas están siendo un tanto insuficientes, ¿no? La humanidad y sobre todo nuestros nuevos estudiantes hablan diferente, piensan diferente, ven programas diferentes, ¿no? Manejan todo un código lingüístico y mental del cual muchos de mis compañeros, y podría yo también mencionar, nos estamos quedando atrás, estamos rezagándonos en una circunstancia educativa de la cual no entendemos varias cosas, ¿no? Con el simple hecho de manejar el YouTube, la mayoría tiene acceso a toda expresión cultural que hay en el mundo, ¿no? Y yo sigo teniendo profesoras y compañeras, ¿no? Colegas con un nivel bastante aceptable dentro del Sistema Nacional de Investigadores que dicen soy videofóbica. Yo no veo, a mí no me gusta ver la televisión, yo que voy a estar viendo eso. Señoras y señores, nos encargamos de hacer análisis de las realidades sociales. Si no estamos viendo telenovelas, si no estamos viendo los programas que checa la chaviza, si no estamos poniendo reggaetón o música de banda de vez en cuando como para meter el termómetro social y ver qué están viendo y por qué la gente se está matando y cómo está reportando esas matanzas en la música, en las expresiones de la cultura, estamos bastante poco cercanos a nuestros escuchas, ¿no? Y por otra parte, pues también tenemos un grave problema de infravaloración de los saberes teóricos. Y lo voy a resumir con una expresión de esas de televisión, ¿no? Que bueno, vale la pena checar, creo que es de la familia Peluche o algo por el estilo, ¿no? Y ay, ¿por qué tienes que pensar tanto? O efectivamente, gracias por iluminarnos. Ok, ¿por qué no eres una niña normal? Es decir, ¿por qué no eres una persona que casi no piensa? ¿Sí? ¿Por qué no eres una niña banal? ¿Por qué no eres un niño del montón? ¿Sí? ¿Por qué interrogas? ¿Sí? ¿Por qué no llevas la fiesta en paz? Si queremos hacer un análisis como más profundo del asunto, ¿no? No quiero que se me vaya a confundir, por favor, quienes me están escuchando y viendo en casa o donde sea, ¿no? Que de ahora en adelante, bueno, pues ustedes o todo mundo le tengamos que meter muchas horas a la televisión y ahora sea nuestra fuente principal, ¿no? Pero un porcentaje altísimo de la población, por lo menos de este país, se nutre y crea todo un sistema de creencias extremadamente complejo viendo la televisión, ¿sí? Todos los lunes a primera hora la gente está repitiendo el concurso que vio de disque música o de supuestas expresiones artísticas que observó el sábado o el domingo.
y está tratando de replicar esa competencia a las 7 de la mañana a la primera clase, ¿no? Está inventando un código nuevo o se acaba de enviar un mensaje por WhatsApp, o quienes no estamos midiendo constantemente qué está sucediendo en las redes sociales, estamos cada vez más perdidos, ¿no? Bueno, tocando el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, pues la mayor parte de problemáticas que se presentan sobre el tema, ¿no? Están posicionadas en las redes sociales. ¿Sí? Quienes tengan hijos menores de edad o de su edad, ¿no? Que están usando constantemente eso y ustedes no han intervenido, no han checado qué están haciendo, aguas, ¿no? Ahí nos podemos encontrar diversas circunstancias muy complejas. Aprendemos desde la universidad, y esa es la otra cara de la moneda, a identificar a los actores de gobierno y políticos como personajes negativos. Los estudiamos desde las aulas, generalmente son la gente mala de todas las historias que nos cuentan. Y juntarnos con lo político es volvernos demoníacos, pues no sé, perdemos humanidad, ¿no? Traidores, ¿no? Yo sé que ustedes deben de tener un montón de adjetivos en la cabeza y no vamos a acabar esta noche de plantearlos, ¿no? Pero recuerdo algunos de los planteamientos que me hacen informantes del ámbito protestante y evangélico en nuestro país, ¿no? Y lo voy a plantear nada más como una nota ahí que creo que vale la pena en este contexto, ¿no? Ellos dicen, sí, la política es del diablo, pero es del diablo porque nosotros se la hemos dejado. Y muchos integrantes del PES, que aunque pierde el registro actualmente, me decían, y es tiempo de recuperarla. No es el mejor ejemplo, pero ya les dieron la Secretaría de Salud y de Cultura. Bueno, las comisiones, y probablemente esto se vaya a convertir en cosas todavía más complejas. Y nosotros seguimos aquí sentados, ¿sale? Y nomás se los pongo ahí, ¿no? Ellos y ellas con todo y todo nos han ganado ese paquete, ¿no? Bueno, ahí nomás como para ir llevando la tarea a casa, ¿no? Entonces ahí tenemos, yo no puse el título de mis tesis porque me va a dar más pena exponer, ¿no? Pero imagínense, vamos a pedir chamba, ¿no? Yo recuerdo mis primeros años, no sé ustedes cómo anden, ¿no? Pero esta hiperespecialización, bueno, ¿y de qué sabe hacer usted? Aquí está mi tesis, chéquela, ¿no? Es más, hasta le saqué copia completa, ¿no? Migraciones andaluzas a la Huasteca Potosina durante la segunda mitad del siglo XVII o XVIII o cualquier cosa, ¿no? Y entonces, además puedo decir eso, ¿no? Y le doy la tesis, y entonces la señora dueña de la prepa que yo fui a pedir chamba por primera ocasión, recuerdo por ahí del 99, estaba yo por egresar, ¿no? Y le daba 1000 vueltas a la tesis, eran varias cuartillas, ¿no? Le dije, mire, mi índice está bien bueno, es más, yo el prólogo me aporta fulano de tal, ¿no? Felicidades, joven, pues déjeme ahí su número telefónico y por ahí veré, ¿no? Los aportes de la teoría de las superredes al sistema neurolingüístico cuneiforme, carnal, ¿no? Soy el único especialista de eso en este país, ¿no? Bien, el problema no es que nos dediquemos a hacer esto, o sea, hay un montón de saberes que son necesarios para ir construyendo un saber macro, ¿no? Y vamos tarde o temprano a impactar y bueno, cada quien irá haciendo este asunto. El problema es que todavía no hemos aprendido a tejer este puente necesario para comunicarnos con nuestros futuros empleadores, ¿no? Y eso no lo estamos aprendiendo en la universidad. Bueno, las áreas tradicionales de impacto laboral que tenemos de manera regular estudiando,
saberes como historia o antropología están posicionadas en estos 3 rubros: la docencia, la investigación y la difusión. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién sabe? ¿No? Tú egresas y entonces pensamos, ¿no?, como hace algunos ayeres, ¿no?, todavía, pues tú ya tienes una licenciatura, luego entonces sabes dar clase, ¿no? Y llegas a exponerle a un estudiante de secundaria que solo quiere o está pegado, ¿no?, al teléfono, ¿no?, lo importante que son las migraciones andaluzas a la Huasteca Potosina durante la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? ¿Se imaginan? ¿No? Claro. Sí, vaya, de repente uno, para quienes llegamos caminando a la chamba todos los días, yo estoy oliendo, ¿no?, el consumo de marihuana todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no?, de chavos que quieren entrar a clases porque quieren por lo menos checar su clase en tercera dimensión, ¿no? O sea, me van a hablar de esto, pues voy a entrar pacheco, ¿no? No estamos generando los puentes necesarios para impactar a gente que por lo menos está yendo físicamente a la escuela, ¿no? Miren en qué áreas podríamos desempeñarnos, ¿no? Bien, desde luego se necesita irnos a especializar y conocer un poco más de los temas, pero por una parte está la comunicación social, ¿sí? Ya nos dimos cuenta cómo se comunican nuestros políticos, ¿verdad? Bueno, entonces hace falta gente que haga diseño de radio, gente que trabaje en aspectos de prensa, ¿no?, gente que haga los discursos, gente que pueda trabajar en aspectos de estrategia mediática cuando la regaron, ¿no?, y entonces tenemos que entrarle. Orgullosamente yo puedo observar que en nuestra área universitaria existen muchos colegas, ¿no?, que le echan un montón de ganas y aplican un montón de conocimientos que seguramente sacaron en más de una experiencia educativa, ¿no? Pero me ha tocado ver en otros lugares en donde sí, la gente le echa muchas ganas, pero no tiene la formación al respecto. Ok, podemos entrarle al ámbito de la preservación de la cultura y el arte, ¿no?, con aspectos de patrimonio cultural diverso, ¿no? Hacer trabajo de prevención de desastres naturales, esencialmente en el diseño de algo que actualmente deja buena lana, y es el diseño de atlas de riesgos, ¿sí? Eso es muy interesante, y en la última experiencia laboral que tenía, bueno, no sé más o menos en cuánto estén pagando actualmente, pero en la última ocasión que yo checaba, esto no baja de 300,000 pesos del diseño de un documento con estas características. Si proponemos un trabajo que se tiene que estar actualizando anualmente, ¿no?, bueno, ahora los atlas de riesgo no solamente tienen que ver con cuestiones de medio ambiente, sino también hay riesgos de carácter social, ¿sí?, levantamientos, no sé, también, perdón, linchamientos, espacios donde hay conflictos políticos, religiosos y demás, ¿no? Bueno, Secretaría de Turismo, ¿sí?, historiadores, antropólogos, gente que se dedica a aspectos de literatura, podemos ofertar nuestro trabajo en esos escenarios, ¿no? Preservación de la memoria histórica, archivos, imagen histórica y demás, ¿no?, fotografía, documentos diversos, video, etcétera, ¿no? Instancia de la atención a las mujeres, diversidad, violencia, Secretaría de Asuntos Indígenas y obviamente Secretaría de Educación, ¿no? Estos son apenas unos ejemplos. Nada de esto es sencillo, ¿no? Y bueno, difícilmente va uno a llegar a tocar la puerta y rápidamente nos van a ofrecer la chamba, pero me sigue pareciendo viable, sobre todo, comenzar a pensar en este escenario. Yo lo comentaba un poco con mis estudiantes y
Y creo que algunos de mis colegas estamos mutando hacia esa área, ¿no? No es lo mejor, definitivamente, y creo que estaría muy chido que cada quien pudiera hacer un centro de investigaciones de sí mismo, ¿no? Que investigas cosas que le interesan a Cristian Luna, ¿no? Y ya, ¿no? Ojalá y la vida tuviera eso, ojalá y tuviéramos las condiciones de vivir en un país que nos diera esa posibilidad, pero no siempre lo hay, ¿no? Así que asesorar con un nivel alto de expertise sobre diversos temas es algo que puede ser interesante, ¿sí? Y que no siempre se requiere de altos grados académicos para efectuarlo. Esencialmente para el ámbito del diseño de planes de gobierno, políticas públicas, capacitaciones, solución a problemas sociales o naturales, ¿no? Actualmente una consultoría promedio en nuestro país, ¿no?, de alguien que puede estar comenzando, ¿no?, en sus actividades laborales, está cobrando aproximadamente de 1,000 a 2,000 pesos por hora de su trabajo, ¿no? Generar un plan de gobierno del cual estamos hablando más o menos de 30 cuartillas, no lo bajamos de unos de 80,000 a 150,000 pesos, ¿no? ¿Y saben cómo lo están haciendo en la actualidad? Porque nos toca revisar de vez en cuando este tipo de trabajo. Hacen un recorta y pega. Los consultores en varias partes de nuestro país, ¿no?, están haciendo un recorta y pega de este tipo de labor, no lo están haciendo de manera profesional, no tienen la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Y creo que nosotros podríamos entrarle a estos escenarios. Las ciencias sociales tendrán aplicaciones prácticas, que es lo que siempre nos van a preguntar, ¿no? ¿Para qué servimos? ¿Qué hacemos? Yo pienso que sí, son muchas, pero también hay que saber que aparte de científico social, somos humanistas y aprendemos que no siempre se debe de lucrar. Hay escenarios para hacerlo y hay otros escenarios en donde podemos compartir. ¿Hacia dónde podríamos ir con este planteamiento que yo les sugiero? Bien, podríamos considerar instituciones educativas que piensen en el ejercicio de cursos sobre el funcionamiento de la administración pública, conocimiento sobre el diseño, la administración y ejecución de asociaciones civiles, asociaciones de pues diversos, ¿no?, consultorías de la sociedad civil, ¿no?, concebir la posibilidad de adquirir saberes sobre historia y antropología política, ¿no?, y debatir sobre el ejercicio del poder en sus diversas presentaciones, ¿sí? Yo quiero tratar de cerrar mi exposición con este planteamiento para que tampoco se vayan con la finta y consideremos que no todo tiene que ser sacar lana, ¿no? Y sí considerar que ningún sistema educativo debería de enseñar cómo venderte. En todo caso, habría que buscar las formas de presentarte con inteligencia, dignidad y honestidad ante un futuro empleador. No sea tonte, que ni todo es lana, ni todo es gratis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi estimado colega, por esta animada exposición. Y como es costumbre, pues abrimos un espacio para las preguntas del público. No sé si alguien quiera participar. Marina, si me hacen favor, por ahí me parece que hay otro micrófono. Buenas noches, gracias, Cristian. Buenas noches, Marina. Gracias a ti por venir. Tenía que escribir la nota. Bueno, mira, con todo y eso se agradece. Sí, sí. No es cierto. Me hiciste pensar en una plática que tuvimos alguna vez con otra colega, la doctora Viviana Mesa. Ella nos decía que muchas veces para el Sistema Nacional de Investigación se meten muchos proyectos. Sobre todo me acordé por el título de la escritura con informe, la lingüística en la escritura con informe, no sé Sí, qué. la teoría de las superredes. De física cosas teórica.
que ella nos decía, bueno, pero y al final, ¿qué beneficio le están dando a la sociedad? Claro. ¿Cómo consigue uno, la pregunta concreta es, nivelar los intereses propios de cosas que a lo mejor tú dices, es que todo el mundo tiene que conocer esto porque es algo que nadie más ha abordado, con algo que beneficia a la sociedad, que al final desde las humanidades es lo que se busca mucho, ¿no? Hacer algo también en bienestar de los demás. Pues haces la pregunta del millón, ¿no? Una de las cuestiones que nos decían sobre todo las activistas feministas en el país, ¿no? Es dejemos de seguir discutiendo los temas densos en aula y salgamos al mercado y a los lugares donde la gente toma el transporte público y platiquemos lo que estamos aprendiendo. Si la gente comienza a entender eso, entonces vamos por buen camino. Si seguimos no dándonos a entender, entonces habrá que preguntarse hacia dónde vamos. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar? Creo que la compañera. Buenas noches. Yo Buenas. más que nada es como una observación un poquito. En mi caso me tocó estudiar humanidades con orientación en antropología y cultura. Y al momento de querer entrar yo al sistema educativo me encontré con una barrera súper grande porque llevé todos mis papeles y para hacer el examen de oposición incluso tuve problemas porque tuvieron que mandar tuve que mandar todo mi ¿cómo se dice? Currículum. Sí, todo el CARDEX completo, porque la carrera como tal no está dentro de ningún perfil. Entonces creo que desde ahí yo digo, bueno, desde ahí me costó trabajo el poder entrar y los perfiles están súper reducidos y definidos y cuesta mucho trabajo, pues, o sea, sí entré, pero me enfrenté con muchos problemas. Digo, bueno, esto es en el sistema de educación. Ahora para entrar a una cuestión política en el que sabemos que se manejan por compadrazgos, por conocidos, yo no lo he intentado pues, pero creo que si en algún momento me quisiera postular para algún puesto, creo que sería un poquito difícil, ¿no? Bueno, está muy bien expuesto, pero creo que no se habla un poquito de las problemáticas pues que nos enfrentamos. Sí, yo agradezco el comentario y creo que más de una persona de quienes estamos aquí presentes nos hemos enfrentado a situaciones similares a la que expresas, ¿no? Concursos, posibilidades laborales de las cuales uno puede ir avanzando y de repente te piden un requisito que solamente tiene una persona en la sierra sur de no sé qué parte del país y nada más no podemos llegar, ¿no? Eso existe, ¿no? En mi experiencia, algo que ha funcionado es darme de alta en Hacienda, conseguirme una contadora o contador que no me cueste tanto, pedir una audiencia con un político y exponerle un portafolio de trabajo. Aprendiendo muchos aspectos de donde hay recursos económicos y materiales para ofrecer algo que yo sé hacer honestamente. Por ejemplo, enseñar a leer y escribir. ¿Sí? Claro que le tienes que poner curso avanzado de redacción según los parámetros de la globalización ORG, ¿no? Pero compañeros y compañeras de las instancias de gobierno necesitan aprender a redactar, ¿sí? Y eso lo sabemos hacer nosotros y podemos cobrar muy bien y además enterarnos de todas las reglas que existen. Uno entra a internet y comienza uno a checar, todo eso es público. Y empieza uno a checar eso y sí, pues de 100 que intentes sale una, ¿no? Al principio y uno comienza a hacer su portafolio de trabajo. Es complejo porque además salimos con la resistencia del cuestionar que ese sistema no es sano, ¿no? Que no deberíamos de hacer ese trabajo sucio, que eso no es para nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando llegamos a ese escenario nos damos cuenta cómo
¿cómo llevamos tantos años perdiéndonos de esas posibilidades, ¿no? Hay un montón de concursos que se aparecen públicamente y bueno, uno tiene que darle a eso, ¿no? Hay muchos cursos a nivel nacional gratuitos que te imparte la Sedesol y te va diciendo cómo bajar recursos de diversas instancias nacionales e internacionales. Y solamente tienes que meterte a eso, inscribirte y comenzar a aprender el proceso. Realmente al principio es raro, porque curso para bajar recursos según la norma Z número -4MX, ¿no? ¿Qué cosa es eso, no? Lo aprendes y comienzas a plantear, es entrar a las fauces de ese monstruo, ¿no? Y darte cuenta que adentro hay muchos vacíos y cosas que personas que hemos aprendido a analizar los entornos sociales, tenemos muchas posibilidades de proponer, ¿no? Aquí la tentación es que una vez que entremos, vamos a ver si tenemos el ánimo de transformarlo para hacerlo más amable para nuestros colegas, ¿no? Y puedan entrar más personas o convertirnos en parte de ese monstruo, ¿no? Y esa es una gran tentación. Eso ha sucedido, hay muchos intelectuales orgánicos que están allá adentro y que se convierten en los grandes gurús de muchos temas, ¿no? Y son nuestros colegas, son historiadores, ¿no? Que hablan en los grandes programas, ¿no? Y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Son quienes reciben los reflectores, ¿no? Entonces, los chances hay recursos, están limitados, ¿no? Pero creo que sí vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Tal vez haya otros momentos en donde tengamos tal vez algunos talleres o experiencias educativas en la medida de lo que demande la gente para ir trabajando este tipo de posibilidades ya en el ámbito más técnico y fluido, ¿no? Ahorita más bien quise exponer algo un poco más general, ¿no? Yo creo que sí vale mucho la pena capacitarnos en estos escenarios, ¿no? Creo que el compañero. Oye, bueno, nada más dos temas por ahí que me brincaron cuando exponías. Uno es lo de la profesionalización. Ajá. Desde tu punto de vista, o sea, ¿qué y cómo y quiénes han detenido esos procesos que han iniciado? Bien. Que es necesario que avance, ¿no? Y por otro lado, conocer tu opinión con respecto a el cambio y qué motivó esos cambios, porque ahorita tú mencionabas que los cargos, los puestos se otorgan por compadrazgos o amigos, pero ahora entró en juego desde hace poco o ya tiempo el dinero. O sea, también ahora es condición también para exigir posiciones, puestos, cargos importantes dentro de la política y que a veces pesan más que ya rebasó al compadrazgo y al amigo, ¿no? O sea… ¿Se refiere, por ejemplo, a que hay gente que puede comprar el puesto? Claro. Ok. O sea, gente que ocupa cargos porque aportó una importante cantidad y son parte de la negociación que se hace, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o sea, rebasa, o sea, todos esos cambios de la política anterior diferente, donde la participación era como por más amor a la camiseta, ahora después entraron los puestos y ahora es el dinero, porque ahora las elecciones las deciden a lo mejor quién trae más dinero, no quién trae más votos, ¿sí? O sea, ¿en qué momento surge todo esos cambios que cuando menos ya estamos inmersos? Pues ahora el que trae mucho dinero es el que tiene más posibilidades. Gracias por… No puedo dejar de pensar como historiador también, ¿no? Entonces no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre se han comprado los puestos, siempre ha habido esa posibilidad de incluso comprar títulos de nobleza, de limpiar tu proceder en el ámbito de las castas, por ejemplo, ¿no? Si naciste mestizo y en algún momento te hacías de un recurso económico o material, podrías llegar a ser
pues peninsular con una lana, ¿no? Entonces esas posibilidades siempre han existido, ¿no? Y también en medio de todo ese proceso, a pesar de que ha habido gente que ha podido comprar u obtener sus puestos de determinada manera, también ha habido gente que ha querido hacer cambios significativos en su ejercicio de toma de decisión o de gobierno, ¿no? No es tan novedoso. Sobre este punto que preguntaba de por qué hay resistencia, creo que era algo que mencionaba, ¿no? ¿Por qué a pesar de que existe una norma de que la gente se tiene que profesionalizar, por qué no cambia eso, ¿no? Eso tiene que ver con aspectos de cultura política. Y entonces, precisamente, hace tiempo me acuerdo que nos contrataron para una región del estado de Tlaxcala que estaba contratando gente de origen, creo que algunos descendientes náhuatl, creo que era una empresa de automóviles. Yo no le sé mucho de eso, no tengo carro y entonces luego no sé si era Chevrolet, Datsun o cualquier otra cosa, ¿no?, que exista. Entonces se preocupaban mucho y querían la gente llegaba a mediados de junio y dejaba la empresa del 100%, acababan dejando del 10 al 20% de trabajadores. Y entonces estaban muy preocupados porque la gente abandonaba el espacio. Nosotros venimos a darles de comer, de tragar y de trabajo a los indios, ¿no? Y se están yendo, ¿no? Digo, bueno, será que por eso se están yendo, ¿no?, por el discurso, pero además de todo eso, comenzábamos a plantear que se iban en tiempos de su fiesta, la fiesta patronal que tenían y la importancia que tenían de vincular, y no les interesaba seguir manteniendo el trabajo. Nosotros fuimos a decodificar el aspecto cultural, les hicimos un diagnóstico sobre la circunstancia y entonces tratamos de convencer de que esta empresa podría comprometerse con aspectos interculturales. Logramos convencer a algunos tomadores de decisión al principio y al final no los convencimos del todo porque requerían de explotar personas. En el ámbito de la política hay muchos aspectos que podríamos evidenciar y entonces observar lo mucho que les cuesta a muchas personas llegar a los escenarios de poder y que además pueden heredarlos a sus hijos. A esto habrá que anexar también las culturas sindicales y otras más que te acaban imponiendo trabajos vitalicios. ¿Para qué me voy a seguir capacitando si yo ya tengo mi trabajo? ¿Les suena algún tipo de empleo que actualmente están tratando de hacer un sinfín de circunstancias, ¿no?, en el ámbito de evaluación y demás cuestiones, ¿no? Pues la gente lleva años practicando ciertas cosas y es muy complicado moverlos en ese sentido. Hacer un análisis específico de la cultura que ejerce es viable para tratar de entender eso, ¿no? Pero quien ya tiene un puesto vitalicio, como suelen ser muchos empleos en México, va a ser difícil convencerles de que esto pase. Con todo y que podamos detestar al señor Vicente Fox, en su momento le apostó a un proceso en el cual la administración pública se volvió joven y comenzó a meter un montón de gente que acababa de egresar de las universidades para insertarse en puestos públicos clave. El conflicto con Fox y Calderón es que metió a puros estudiantes egresados de escuelas privadas. Esto no es malo, ¿no? La cuestión es que en el caso mexicano no tenemos muchas posibilidades de competir con niveles educativos que son bilingües, por ejemplo, ¿no?, y que no hemos sido educados para competir en esos escenarios. La solución es difícil de plantearla, ¿no? Lo único que podría yo atreverme es hacer ese análisis, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Aún no sabemos si el proceso de lo que denominamos cambio
en lo que está sucediendo en nuestro país, también incluye un cambio de régimen. Estamos viendo un cambio de rostro. Yo sigo cuestionando, porque además es la labor de los científicos sociales, observar si efectivamente las estructuras viejas están cambiando por pensamientos novedosos, aunque no estemos acostumbrados a ellos, aunque la gente sea joven, aunque puedan presentarse torpezas, ¿no? Yo todavía no he visto eso en nuestro país. Sí. ¿Nos podrían hacer el favor de pasarle el micrófono? Sí, al igual que Dafne, pues también soy egresada de Humanidades con especialidad en Antropología y Cultura. Y efectivamente nos topamos con muchos retos y tropiezos al querer incursionar en el ámbito laboral, en el área que sea, claro, porque no conocen o no entienden de lo que se trate tal vez nuestra profesión académica, ¿sí? Yo estoy recientemente terminando un proceso de administración pública, estoy por salir con este cambio de gobierno aquí en nuestra ciudad y a pesar de que sea en el ámbito político, también nos encontramos con muchos tropiezos, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice usted, de que bueno, pues los que estamos aquí, si al menos los que estamos aquí de las humanidades tratamos de involucrarnos un poquito más en el ámbito político y en el quehacer político, seguramente nos iría mejor, porque efectivamente tenemos satanizados a los políticos, me asumo como política porque sí lo soy, hasta ahorita ética todavía, espero no corromperme porque también soy ser humano y adentro se dan muchas situaciones que uno de verdad no espera, ¿no? Claro. Entonces, sí, la invitación pues es para mis compañeros que se involucren, porque efectivamente con todo y lo satanizado que tenemos a los políticos, ellos son los que están allá, ellos son los que están ocupando los puestos que nosotros deberíamos de estar por lo menos asesorando. Sí, sí, tiene mucha razón, le agradezco este comentario que hace. En el ámbito de la asesoría, por ejemplo, y bueno, de la toma de una decisión para responsabilizarnos, porque además el mundo de la política no nació por generación espontánea, viene de nosotros. O sea, son nuestros familiares, son la gente, son la ciudadanía, han sido nuestros estudiantes, nuestras compañeras y compañeros de clase, ¿no? A mí me sigue dando mucho gusto que por lo menos unas 2 veces al año me convocan mis estudiantes de algunas partes del país a ir a compartir mi trabajo, y ellos siempre me dicen, y jálele las orejas, profe, ¿no? Bueno, eso es algo que yo no voy a hacer, ¿no? Eso tendrían que hacer sus padres, pero sí es muy bueno darse cuenta que en su proceso formativo se enteren que existe un conocimiento antropológico, un conocimiento histórico. Me hablan por teléfono para preguntarme, profe, nos encontramos unas piececillas, hay unas piedras que mi tío estaba labrando el campo ahí en las tierritas que tenemos, ¿no? Es decir, 800 hectáreas, y bueno, nos encontramos aquí unos monitos, luego me dicen, ya les dije que son figurillas, bueno, ya me echo yo mi rollo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Será bueno que hagamos ese museo comunitario que usted nos dijo hace años? Pues yo creo que sí, ¿no? No va a estar de más, ¿no? Y al rato me mandan fotos, pues con un lugar humilde, ¿no? Pero que tienen esa actitud porque recibieron un comentario, ¿no? Que han decidido seguir cultivando, ¿no? Monografías de sus pueblos, convocan académicos para que den conferencias, pagan dignamente también, es algo que uno va socializando en el proceso de la ética de quien estudia administración pública, ¿no? Le digo, si le pagas 800,000 pesos al payaso Platanito para que te venga a entretener a la gente, eso cobra el señor. Y bueno, será respetable en el escenario de lo que el tipo sabe hacer, ¿no? Le digo, si le estás pagando eso para entretener al pueblo, ¿no? Pues uno también necesita comer, ¿no? Entonces,
y lo van aprendiendo, van dándose cuenta de lo que puede implicar desde lo que es también el trato que nos damos hacia nosotros en términos profesionales, de cómo se puede también vivir en dignidad, ¿sí? Y esa es parte de la chamba que podemos hacer en términos de docencia, de acercamiento a el grupo que toma decisiones trascendentes en la vida de una sociedad, ¿sí? Siguen siendo nuestra responsabilidad, ¿sí? Tan responsables somos como cuando votamos, cuando están cerca de nosotros, ¿no? Entre otras circunstancias. ¿Alguien quisiera comentar algo más? A mí me parece muy interesante, bueno, soy egresada también de antropología por parte del CULAGOS y igual que Saraí, pues también trabajo en la administración pública, pero en un área mucho más sensible que es comunicación social. Y uno se da cuenta cómo cambia tanto la administración, pero también los ciudadanos con esta cuestión de las redes sociales. Cómo es esa interacción con el ciudadano y cómo es esa interacción del político que de repente a lo mejor no quiere, pues no quiere salir de la vitrina, ¿no? En el sentido de que es más fuerte ahora con la interacción en redes sociales. A mí me parece muy interesante porque yo antes estaba en otro medio de comunicación, pero ahora a nivel público me parece muy interesante, al menos aquí en Lagos, cómo ha ido cambiando algunas cosas de la sociedad, que ahí es donde deberían de estar los humanistas, deberían de estar estudiando eso también. Claro. Porque no hay muchos temas a lo mejor tan actuales en cuestión de cómo es el cambio de comunidades, de cómo ve la cabecera municipal a la zona rural, que hay un tremendo dilema entre clasismo y hasta un toque de racismo también. Sí. Porque ellos se les puede atender y nosotros no. Entonces, a mí me parece que en donde estamos, como comenta Saraí, es algo muy esencial que también los universitarios, o en este caso los egresados, pudieran tener esa oportunidad. Definitivamente es muy difícil a veces entrar porque existe eso, ¿no? El compadrazgo, que el conocido. Entonces, pero también por otro lado, la universidad de repente nos ha enseñado que solamente nosotros podemos no interactuar con el gobierno o no trabajar en el gobierno, porque nosotros solamente estamos para investigar, analizar y criticar. Y a mí me parece como eso muy, como muy fuerte, ¿no? Entonces no podemos interactuar, no podemos meternos, no podemos hacer estudios y que a lo mejor, como usted lo ha mencionado durante esta conferencia, intervenir de otra manera, armar un dossier de todo lo que se puede hacer. Entonces, bueno, esa es como también mi experiencia muy rápida y a mí me parece como en este sentido de la comunicación, desde donde yo he estado, bastante interesante cómo se ha movido Lagos en los últimos ni siquiera 10 años, en el último lustro de 2 administraciones. Sí, agradezco la intervención. Ahorita estoy dirigiendo una tesis con una compañera que estudió administración de empresas. Ella se ha dado cuenta que el estado de Tlaxcala pues, tiene muchos años padeciendo con el problema de trata de personas con fines de explotación sexual. Se vuelve a poner vigente con el conflicto que estamos observando de un funcionario, un político de alto nivel, creo que lo acaban de cachar el día de ayer, si no es que hoy, ¿no? Haciendo una labor de trata de personas, según él decía que está jugando, pero eso es trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, pues lo que estoy trabajando con esta estudiante es un prontuario, es decir, un glosario que prepare al funcionario público para generar documentos
especializados o con una jerga muy específica para redactar a la hora de que le sugieran efectuar un documento que tenga estas temáticas vinculadas a aspectos de violencia, de género y de trata de personas. ¿Por qué? Porque en Tlaxcala, al igual que en muchas partes del país, hay mucha rotación de personal, de funcionarios. Ya saben, de repente entran solamente un año, unos meses, se paga digamos, el favor político, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se maneja de norte a sur, ¿no? Entonces, como constantemente está llegando una persona nueva, ¿no? Y que a veces ignora el tema, por lo menos ahí está el prontuario, el librito, dice, bueno, a ver, ¿qué es trata, qué es violencia? Pues se empieza a leer el documento, ¿no? Para armar el escrito y poderse comunicar honestamente con otra instancia para que se entiendan en un tema tan sensible, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer a futuro ella? Bueno, pues tratar de socializar ese prontuario en todo el estado, son 60 municipios, ¿no? Pero puede dar para muchos otros escenarios más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando una labor interdisciplinaria, ¿no? Con una administradora de empresas que está haciendo un documento práctico y efectivo, ¿no? Con estos puntos que les estoy platicando, y un etnohistoriador que está dotando de una área que me seduce, que me gusta, etcétera, ¿no? Y así hay 70 millones de temas de los cuales podemos abordar, ¿no? Discriminación, mire señor, cuando usted menciona la palabra tal, está discriminando, ¿no? ¿Qué? ¿No? Cuando usted menciona la palabra tal, si usted la dice en un discurso, a usted no solamente le va a costar su empleo, usted puede caer en cárcel, ¿no? Le va a costar su puesto. Y cuando eso escucha un funcionario o un futuro tomador de decisiones, pues se asusta, ¿no? Eso le va a costar votos, señor. ¿Cómo? A ver, quiero escuchar más de eso. Y entonces, por eso uno estudia cultura, ¿sí? Para generar un discurso que sea impactante a la persona que te está escuchando, ¿no? No en el ámbito de llevar una alevosía y ventaja, sino cómo te vas a dar a entender con alguien que solo entiende de esa manera, ¿sí? No le puedes, mire, es que esto va a traer un beneficio y la gente se va a sentir bien. No, si no hay votos, bueno, mire, si usted quiere votos, pues usted también va a tener que pensar en esto, ¿sí? Ok, entonces vamos a tener que negociar con nuestra moral, con comer, ¿sí? Y con también tratar de impactar a nuestros interlocutores en el ánimo de lo que estoy exponiendo, ¿no? Con honestidad y también con el hecho de que no te explote la otra persona, ¿no? Puedes parar muy bien porque salimos bien preparados, sabemos muy bien nuestras áreas de conocimiento, solo necesitamos generar ese puente y debemos de creernos esto. Ese es el otro escenario, ¿no? Generar una identidad profesional en la cual tú te puedas parar enfrente de la otra persona y le digas, yo soy esto, compadre, ¿no? Y sé hacer esto con profesionalidad, sé escribir, ¿sí? No le vas, es algo que tú no sabes, no, sé escribir, sé pensar, sé generar análisis, sé razonar, ¿sí? Y ante un problema, una toma de decisión, un levantamiento armado, gente que te viene encima, hay que plantear eso. Y eso lo puedo hacer, pero hay que foguearnos poco a poco. Y a veces hay que obsequiar un poco la chamba, hay que darse a conocer, hay que dar un poquito la conferencia gratuita, hay que, pues, móchese con la comida, etcétera, ¿no? Vamos poco a poco en eso y después pediremos prácticamente lo que querramos. Tengo muchos colegas que en la actualidad pues ya son divos, ¿no? de estos escenarios y entonces pueden moverse, ¿no? Y pedir lo que crean conveniente y a pesar de eso siguen haciendo labor gratuita en muchas partes del mundo, ¿no? Bien, pues es lo que yo tendría que decir esta tarde. No sé si alguien más quisiera intervenir o plantear algo, ¿no? Estoy muy contento de que hayan venido esta tarde y que hayan preguntado cosas. No voy a chillar, pero sí expresarles el gusto y esperando que
que podamos vernos de nuevo. Miren, pues aquí les pongo de nuevo mi nombre por si quieren mandarme una invitación vía Facebook, con mi nombre completo. Ahí está y bueno, pues eso es todo por esta noche. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Además, ha sido además una de nuestras conferencias más originales, toda vez que tenemos la presencia de 3 estudiantes de humanidades, pero de por lo menos 4 egresados de humanidades. Como es costumbre en el cierre de este ciclo de conferencias, pues vamos a entregarle su reconocimiento al doctor Cristian Luna, al que doy lectura. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras otorgan la presente constancia al doctor Ángel Cristian Luna Alfaro por impartir la conferencia El conocimiento histórico-antropológico en el ejercicio de la administración pública, alternativas ocupacionales en la relación Ciencias Sociales y Gobiernos, en la 15ª edición del ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad. Piensa y trabaja, Lagos de Moreno, 26 de septiembre de 2018.